Hola estudiantes, bienvenidos al área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para tercer y cuarto de secundaria. El título de la actividad es Promovemos el reconocimiento de los pueblos originarios sobre salud y ambiente, segunda parte. Competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El propósito: promoveremos el reconocimiento de sus aportes sobre el cuidado de la salud y el ambiente. Evidencia: van a escribir un texto sobre todos los aportes a la salud y al ambiente de los pueblos originarios que hemos ido descubriendo. Para ello tienes que tener en cuenta los criterios de evaluación. Explica la importancia de que el Estado proteja los conocimientos colectivos de los pueblos originarios. Argumenta su postura sobre la protección de los derechos de los pueblos originarios. Promueve el reconocimiento del aporte de los pueblos originarios a la salud y al ambiente. Argumentamos sobre la importancia de reconocer el aporte de los pueblos originarios. Estudiantes, hemos visto que los pueblos originarios sufren mucha discriminación, ya sea en su comercialización de conocimientos tradicionales, como por ejemplo hubo empresarios o extranjeros que estaban vendiendo cápsulas de uña de gato contra el cáncer, en el cual ellos agarraron este conocimiento tradicional del pueblo originario Yanesha y sin embargo nunca les llegó ningún beneficio. Actualmente muchos conocimientos ya están registrados en Indecopi y pues ello facilita a que respeten sus conocimientos ancestrales, y si algún empresario desea agarrar un conocimiento ancestral, pues las ganancias deben ser repartidas. Ahora, otro derecho de los pueblos originarios que son discriminados es referente a la salud, ya que ellos no cuentan con un centro de salud cercano a las comunidades nativas. Y también otro derecho vulnerado es el derecho al ambiente. Los pueblos originarios siempre están luchando constantemente para mantener un ambiente limpio y sano. Riesgos y contribuciones de los pueblos originarios en el cuidado de la salud y el ambiente. En un artículo publicado por la Organización de las Naciones Unidas se hace notar que la pandemia del coronavirus constituye una grave amenaza para la salud de los pueblos indígenas de todo el mundo. Esto hace referencia a que ellos no cuentan con un centro de salud cercano a las comunidades nativas y ello dificulta la atención inmediata. Asimismo, la mayoría de las instalaciones médicas locales cercanas, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal. Incluso cuando los pueblos indígenas puedan acceder a los servicios de salud, suelen enfrentarse al estigma y la discriminación. Qué triste la realidad de los pueblos originarios, ¿no? En vez que todas las personas les valoremos, ya que gracias a ellos tenemos un ambiente con menos contaminación. Sin embargo, todavía existen personas que siguen discriminando y pues ellos necesitan una sanción drástica. Ahora vamos a hablar sobre el derecho a la salud de los pueblos originarios. La Constitución Política del Perú reconoce además los derechos de las personas a la protección de su salud en el artículo 7 y a su identidad étnica y cultural en el artículo 2, inciso 19. Asimismo, establece la obligación del Estado de respetar la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas en el artículo 89. Por otro lado, el artículo 25 del Convenio 169 de la OIT establece que el Estado tiene la obligación de poner a disposición de los pueblos indígenas servicios de salud adecuados, considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales y sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Es decir, que el Estado debe garantizar que los pueblos originarios deben tener un centro de salud adecuado, respetando su cultura, idioma, tradiciones, condiciones económicas, geográficas, sociales, culturales, prácticas curativas, medicamentos tradicionales, etc. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas señala que tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales
que les conciernan en el artículo 23. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en su observación general número 1414, establece que el Estado debe garantizar que el derecho a la salud de los pueblos indígenas sea disponible, previendo un número suficiente de establecimientos, insumos, equipamientos y profesiones de la salud. Es decir, una cantidad suficiente de profesionales, equipamiento, insumos, etc., para que puedan llegar en todos los pueblos indígenas, especialmente en los que están más lejos, para que todos puedan estar afiliados a un seguro y así no se sientan discriminados. Todo lo contrario, se van a sentir que son respetados. Respecto a la calidad de los equipos, estos deben encontrarse en óptimas condiciones para nuestros pueblos indígenas. Estudiantes, a pesar de que algunos derechos de los pueblos originarios se han visto afectados por la pandemia, no podemos negar que su legado y aporte a la salud y al ambiente permanece más fuerte que nunca. El artículo de la ONU antes mencionado resume las 6 formas en que los pueblos indígenas ayudan al mundo a lograr el hambre cero, puesto que dan respuestas a la inseguridad alimentaria y a los desafíos del cambio climático. 1. Sus prácticas agrícolas son resilientes al cambio climático. A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas han desarrollado técnicas agrícolas que se adaptan a entornos extremos como las grandes alturas de los Andes. Es decir, que los pueblos originarios se han vuelto expertos agrícolas y si hay un cambio climático fuerte, ellos buscan la manera de seguir adelante y nunca se rinden. 2. Conservan y restauran los bosques y los recursos naturales. Mediante la protección de los recursos naturales como los bosques y ríos, muchas comunidades indígenas ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Gracias a los pueblos indígenas no tenemos un cambio climático abismal, porque si no existirían los pueblos originarios, tuviéramos un planeta mucho más contaminado de lo que está y muchos animales estuvieran en extinción. 3. Los alimentos autóctonos amplían y diversifican las dietas. Actualmente, el mundo depende de gran medida de un pequeño conjunto de cultivo básico. El trigo, el arroz, las patatas y el maíz representan el 50% de las calorías que consumimos diariamente. Con cultivos nativos con alto contenido de nutrientes como la quinoa, la oca y la moringa, los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas pueden ayudar al resto de la humanidad a ampliar su limitada base alimentaria, es decir, que debemos consumir alimentos que nos otorgan nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, la quinoa, la oca, la moringa, etc. Y esto a la vez nos va a ayudar a mantener una vida saludable. 4. Los alimentos autóctonos son resistentes al cambio climático. Los pueblos indígenas a menudo cultivan especies nativas. Cuando hablamos de especies nativas, pues son plantas que sobrevivieron a las condiciones geográficas del ambiente en el cual se desarrollaron y evolucionaron. Por ello, son alimentos resistentes al cambio climático. 5. Los territorios indígenas poseen el 80% de la biodiversidad del mundo. La conservación de la biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición. Al vivir una vida natural sostenible, los pueblos indígenas preservan estos ambientes, lo que ayuda a mantener la biodiversidad de las plantas y los animales en la naturaleza. Es decir, que los pueblos originarios saben utilizar las plantas y conservan a sus animales protegiendo a las hembras. 6. Los estilos de vida de los pueblos indígenas se adaptan a los espacios que habitan y son respetuosos de los recursos naturales. Los pueblos indígenas han adaptado sus formas de vida para respetar su ambiente. En las montañas, los sistemas creados por los pueblos indígenas conservan el suelo, reducen la erosión, conservan el agua y logran reducir el riesgo de desastre.
En los pastizales, las comunidades de pastores indígenas gestionan el pastoreo de ganado y el cultivo de forma sostenible para que las praderas preserven su biodiversidad. En la Amazonía, los ecosistemas mejoran cuando los indígenas los habitan. Es decir, que los pueblos originarios saben conservar los árboles de la naturaleza porque a ellos les sirven para construir sus casas y cocinar sus alimentos, y por eso son respetuosos de la naturaleza. Ahora sí, estudiantes, vamos a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo se ve afectado el derecho a la salud de los pueblos originarios? El derecho a la salud de los pueblos originarios está muy afectado, ya que son discriminados y no cuentan con un centro de salud cerca a las comunidades nativas. 2. ¿Cómo debe proteger el Estado los derechos de los pueblos originarios? El Estado debe proteger y garantizar el respeto en los derechos de salud y ambiente de los pueblos originarios. Caso contrario, debe ser sancionado a los ciudadanos que vulneren dichos derechos. 3. En nuestra comunidad, ¿de qué manera el Estado protege a los pueblos originarios? En nuestra comunidad el Estado protege a los pueblos originarios a través de nuestra Constitución Política del Perú, donde nos dice que el Estado debe garantizar respeto a los derechos de los pueblos indígenas. 4. Según nuestra opinión, ¿cómo los pueblos originarios contribuyen a la salud y al ambiente? ¿Por qué? Respecto a la salud, los pueblos originarios contribuyen con sus conocimientos tradicionales. Respecto al ambiente, los pueblos originarios siempre están luchando para mantener un ambiente sano y libre de contaminación. 5. ¿Cómo podemos contribuir a reconocer el legado de los pueblos originarios? Podemos contribuir respetando a nuestros pueblos originarios y sobre todo valorando sus conocimientos tradicionales y su protección al medio ambiente. Estudiantes, ahora que tenemos más claridad sobre la problemática de la salud de los pueblos originarios, algunos de sus derechos que deben ser protegidos por el Estado y su aporte a la salud y al ambiente, iniciaremos un diálogo informado. Antes de iniciar el diálogo, definimos nuestra postura sobre la afectación de los derechos de los pueblos originarios y el rol del Estado en la protección de los mismos. Vamos a escribir un argumento que utilizaremos para el diálogo. Podemos guiarnos de las respuestas anteriores. Argumento. En nuestro país los pueblos indígenas son discriminados por diversos motivos y es necesario luchar contra la discriminación. El Estado tiene la obligación de poner servicios de salud adecuados a disposición de los pueblos indígenas de acuerdo a la Constitución Política del Perú, considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales y sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Ahora sí, viene el reto. Estudiantes van a escribir un texto sobre los aportes a la salud y al ambiente de los pueblos originarios que hemos ido descubriendo. Estoy dejando un ejemplo de solución del reto. Gracias a los pueblos originarios tenemos sus conocimientos tradicionales, tales como la utilización de las hojas de algunas plantas medicinales, en el cual nos ayuda a toda la humanidad en nuestra salud. Y respecto al ambiente, los pueblos originarios se encargan de cuidar, proteger y valorar nuestro ambiente, ya que ellos protegen cuidando la tala de los árboles y el cuidado de los animales de la selva. Si no existirían los pueblos originarios, tuviéramos un planeta mucho más contaminado de lo que está, y muchos animales estuvieran en extinción. Bueno, chicos y chicas, esto sería todo. Cuídense mucho.